Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a seguir trabajando con arreglos unidimensionales o vectores. Vamos a ver un segundo ejemplo. En un video tutorial anterior vimos un primer ejemplo donde sacamos el promedio de cierta cantidad de alumnos, sacamos el mayor de las calificaciones y ahora vamos a trabajar con un ejercicio que dice lo siguiente. Dice capturar un arreglo de 10 números enteros y después ese arreglo lo vamos a invertir y vamos a desplegar el nuevo vector resultante, es decir, el vector que ya se invirtió. Para resolver este ejemplo, este ejercicio, vamos a utilizar dos métodos. El primer método que vamos a utilizar es el siguiente. Bueno, primero vamos a capturar nuestra información en un arreglo, y para eso recuerden que vamos a utilizar el ciclo for, que como ya les he comentado, desde mi punto de vista es el más sencillo para este tipo de ejercicios. Y tenemos entonces for, necesitamos una variable que haga un barrido desde 0 hasta n-1 tamaño -1. Recordemos que nuestro tamaño es de 10, entonces -1, 9. Por lo tanto vamos a utilizar una variable, que la variable, recuerden, se puede llamar i, índice, a, b, el nombre que ustedes le quieran dar. Generalmente en toda la bibliografía y ejemplos la van a encontrar como i o índice. Entonces vamos a poner que va a comenzar nuestra variable que va a ser el recorrido a través del índice en 0, que es la primera posición, punto y coma, y mientras esta variable que va a ser el recorrido sea menor que 10, ¿sí? Aquí por ejemplo podríamos poner menor que 10 o menor o igual que 9, ¿sí? Cualquiera de las dos va a tener el mismo resultado, va a ser un recorrido de 0 hasta 9. Y bueno, se va a ir incrementando de 1 en 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y así hasta llegar a la última posición. Bien, entonces después tenemos que indicarle a través de un printf que se ingrese un valor. Entonces printf, vamos a indicar ingresa el valor, y recuerden que este % de que voy a poner es para indicar nada más que se despliegue, ingresa el valor 1, ingresa el valor 2, y así sucesivamente. Ok, entonces vamos a poner aquí i más 1. ¿Por qué más 1? Porque recuerden que la primera vez iba a ser 0, entonces más 1 para que despliegue, ingresa el valor 1. Aquí vamos a dejar un espacio porque si no se hace el momento que se ingresa el valor va a estar pegado. Ok, entonces este va a ser nuestro ciclo para leer el valor del teclado y se vayan ingresando en este arreglo que tiene 10 posiciones. Bien, entonces continuemos. Ahora ya tenemos ahí nuestro ciclo para hacer el llenado, y lo que sigue ahora es el primer método que vamos a usar es utilizar otro arreglo. Sí, vamos a tener un arreglo original y vamos a tener un segundo arreglo donde el primer arreglo lo vamos a copiar al segundo, pero de forma inversa. Por ejemplo, esta primera posición la vamos a poner en la última. Sí, en la primera posición del primer arreglo la vamos a poner en la última posición del segundo arreglo. La segunda posición del primer arreglo lo vamos a poner en la penúltima posición del segundo arreglo. La tercera posición la vamos a poner en la antepenúltima posición, y así sucesivamente hasta llegar a la última posición del primer arreglo. La vamos a pasar a la primera posición del segundo arreglo. Y para eso necesitamos en este primer método utilizar dos índices. Si se dan cuenta, aquí tenemos el índice 0 y lo vamos a poner en el último índice del segundo arreglo. Entonces necesitamos un índice que se vaya incrementando y otro índice que se vaya decrementando. Por lo tanto vamos a utilizar a i y a j. Bien, entonces ¿cómo va a funcionar esto? El arreglo lo vamos a recorrer a través de un ciclo, pero tenemos que también ir recorriendo el segundo arreglo para ir guardando los valores del primero en el segundo. Entonces vamos a hacerlo a través también de un índice.
pero el segundo arreglo debe de comenzar en la última posición. Por lo tanto, este J igual a 9, ¿sí?, me está indicando que J va a estar en la última posición del segundo arreglo. Por lo tanto, I va a estar en la primera posición cuando entremos al ciclo, I va a ser igual a 0, por lo tanto I va a estar en esta posición, en la posición 0, y J va a estar en la posición 9. Cuando entramos al ciclo, entonces checa la condición y es menor o igual que 9, si se cumple, entonces entra. Y ahora lo que está en num1, que es mi segundo arreglo, pero en la posición J, y J ¿cuánto vale? 9. Entonces en esta posición, ¿sí?, de num1 que tenemos aquí, voy a asignarle lo que está en num de I. Num es este primer arreglo, y ¿dónde está? Aquí en 0. Por lo tanto, este valor 10 que tengo aquí se va a copiar en esta posición. Ok, entonces tengo a num1 que está en la última posición, o sea, en la posición J, que es 9, y le asigno lo que tiene num en la posición I, que es 0, esta. Entonces el contenido de la posición 0 de I se lo copio al contenido de la posición 9 de num1, o en este caso se maneja a través del índice J. Sí, se decrementa, J, y entonces pasa ahora a la posición 8, termina mi ciclo, y ahora I se va a incrementar y pasa a la posición 1, y nuevamente entra al ciclo, al paso siguiente, y toma el número que está ahí guardado en esta posición, sí, que es I, y lo va a asignar a num1 de J, pero J ahora vale 8 y vale 1. Entonces en num1 de J, que es 8, le voy a asignar num, que es este vector, de I, que es 5, y este 5 entonces se copia a esta posición. Se decrementa J, entonces pasa a la posición ahora 7, regresa al ciclo y se incrementa, y ahora I pasa a la posición 2. Ok, ya que está en la posición 2, ahora num1 de J, pero ¿cuánto vale J? J vale 7. Le voy a asignar lo que está en num, pero de I, ¿cuánto vale I? 2. Por lo tanto, tomo este valor y se lo asigna a esta posición del segundo vector. Nuevamente se decrementa J, ahora está en la posición 6. Regresa y se incrementa ahora I, está en la posición 3. Nuevamente entra al ciclo, al siguiente paso, y dice num1 de J. J ¿dónde está? En la posición 6 de num1. Asígnale lo que está en num en la posición I. ¿Cuál es la posición I? 3. Por lo tanto toma este valor que está aquí guardado, que es 6, y lo asigna ahora a la posición de num1, y se guarda el valor de 6. Nuevamente J se decrementa, vuelve a la línea principal del ciclo, y vamos a incrementar ahora ahí, y ahora está en esta posición. Nuevamente le indica que lo que está guardado en esta posición ahora lo guarde en la posición de num1, y así se va a ir hasta que llegue al último valor, donde en la posición 9 de num lo toma
toma y lo guarda en la posición 1 de num1. Ok, entonces i se va incrementando y j se va decrementando. Bien, vamos a ver cómo funciona este primer ejercicio. Y para eso, bueno, abrimos nuestro def. Yo ya tengo aquí cargada una plantilla. Recuerden que esta línea lo que hace es crear una constante para que se nos facilite el uso de cuántos elementos vamos a tener en nuestro vector. Bien, entonces vamos a checar nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, declarar nuestro arreglo, declarar nuestra variable i. Declaramos nuestra variable i también. Aquí la podemos declarar. Y vamos a declarar nuestro segundo arreglo también. Entonces va a ser num1, que va a ser de 10. Ok. Bien. Vamos a copiar nuestro código para leer del teclado. Tenemos aquí nuestro código para leer del teclado. Bien, ahora vamos a copiar nuestro código para pasar de forma inversa el primer vector al segundo. Ok, aquí nada más recordemos que, bueno, como estamos trabajando en PowerPoint, hay que cambiar la doble comilla, porque si no nos va a marcar un error. Bien, entonces ya tenemos el primer ciclo, que es para llenar nuestro arreglo. Tenemos el segundo ciclo, que es para invertirlo en un segundo arreglo, y nos falta un tercer ciclo. Si ese tercer ciclo vamos a utilizar este mismo. Si vamos a copiar y a pegar para que sea un poquito más rápido. Y vamos a quitar lo que está en el cuerpo del ciclo. Sí, recuerden que como va a ser un barrido, hace un barrido o un recorrido de nuestro arreglo. Realmente hace un recorrido o un barrido desde la primera posición hasta la última, o hace un recorrido de todas las posiciones, porque bueno, aquí lo hace de la última a la primera. Necesitamos un ciclo para poder trabajar que sea de forma más rápida y sencilla. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo ciclo, porque va a ser el recorrido de todo el vector. Bien, entonces ya tenemos los dos arreglos, y el ejercicio dice que se impriman el arreglo original y el arreglo invertido. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar nada más un printf, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener el printf y vamos a colocar un % D, y vamos a colocar un tabulador. Si recuerdan que el tabulador es diagonal inversa T y otro % D. Vamos a imprimir los vectores de forma vertical. Ok, entonces, y vamos a dar después un salto de línea. Bien, y lo que vamos a hacer es imprimir el vector de num y el vector num1. Entonces va a ser num de i, y num1 también de i. Ahorita les voy a explicar por qué los dos son de i y no utilizar otro índice. Bien, entonces ahí lo tenemos, y nada más para que se vea un poquito mejor nuestra presentación, nuestra impresión, vamos a hacer lo siguiente. Copiamos este printf y lo vamos a poner antes de este for, y aquí lo que vamos a poner vector 1, dejamos el tabulador, y luego vector 2. Ok, y vamos a poner un salto de línea al inicio, y aquí vamos a poner otro salto de línea para hacer la separación nada más y se vea la separación y cómo se despliega. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestro tercer arreglo, que es para imprimir el arreglo original y el arreglo invertido
de forma vertical. Ok, entonces vamos a, bueno, aquí yo ya lo había guardado previamente. Recuerden que si no está guardado, pues hay que guardarlo. Compilamos y ejecutamos. Y bueno, por aquí parece ser que nos marca algún error. Entonces nada más lo checamos. Vamos a corregir. Ok, J dice que no se encuentra declarada. Entonces aquí necesitamos a J también. Si recordemos que bueno, es el que va a manejar nuestro segundo arreglo. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí ya la salida. Y bueno, el primer ciclo, que es este, lo que va a hacer es hacer el llenado de nuestro arreglo número 1, ¿sí? De este primer arreglo. Ok. El siguiente ciclo lo que va a hacer es invertir este, le va a pasar a la última posición y bueno, lo que ya explicamos, va a invertir en un segundo vector. Y el tercero lo que va a hacer es agarrar estos dos vectores que ya están, el vector num y num1, y los va a desplegar de forma vertical. Ok, ¿por qué de forma vertical? Va a aparecer 10, 5, 8, 6 para el vector 1 y va a aparecer 14, 96, 25, 3 para el vector 2. ¿Por qué utilizar el mismo índice? Porque si aquí vemos que los dos comienzan, para desplegarlos va a ser el recorrido desde la posición 0, entonces no necesitamos otro índice para hacer el despliegue de los dos vectores. ¿Por qué? Porque tanto este que era el original como este que ya está invertido vamos a comenzar en la posición 0. Ok, entonces vamos a llenar nuestro arreglo. Ahorita lo voy a llenar con, vamos a llenarlos con estos números que tenemos en el ejemplo. Por ejemplo, 10, 5, 8, 6, 15, 9, 3, 25 y 96. Y por último 14. A ver, creo que aquí hay un error con nuestro ciclo. Vamos a checarlo. Bien, tenemos aquí, ok, bien, aquí nos faltó incrementar, perdón. Ahora sí, vamos a compilar y nuevamente tomamos nuestros números de acá y tenemos 10, 5, 8, 6, 15, 9, 3, 25, 96 y 14. Bien, al momento que yo dé enter, entonces lo que va a hacer es ejecutar los dos ciclos que siguen, este que invierte y este que despliega. Entonces doy enter y aquí está. Sí, vector 1 es 10, sí, que es el que tenemos en nuestro ejemplo, es este, 10, 5, 9, 8 de forma vertical. Aquí está. Y luego despliega el segundo vector, que es el num1, que lo despliega también de forma vertical, pero nuevamente desde la posición 0 hasta la 9. Ok, y bueno, ahí terminamos este primer método. Recuerden que si queremos hacer más grande nuestro arreglo, nada más aquí, en lugar de ponerle 9, le ponemos nuestra constante max. ¿Sí? En este aquí max y max también. Bien, aquí tendríamos que ponerle menor a max y también aquí menor a max, porque si le ponemos menor o igual, entonces va a llegar hasta 10 y tendríamos entonces 11. Ok, entonces igual aquí
aquí en este j sería max menos 1. Ok, y así ya podemos aquí ponerle, en lugar de 10 podemos ponerle 5, por ejemplo. Compilamos y ejecutamos, y ahora sí ingresa el valor 1, ingresa el valor 2, ingresa el valor 3, 4 y 5. Ok, y ahí están. Y bueno, ya si queremos agregarle más o menos, ya nada más modificamos la constante. Bien, entonces este es el primer método donde utilizamos dos arreglos. Pero tenemos otro método donde podemos utilizar nada más un arreglo. ¿Sí? Y este método lo que hace es dividir en dos nuestro arreglo para que haga lo siguiente. La primera posición, ¿sí?, la vamos a pasar a la última, la segunda a la penúltima, la tercera a la antepenúltima, y así hasta que llegamos a la parte de en medio. Pero ¿qué va a pasar con estos valores? Si no los guardamos se van a perder. Entonces lo que utiliza este método es una variable para guardar este valor y después colocarlo en esta parte. Ok, entonces vamos a explicar cómo funciona. Bien, primero entonces tengo nuevamente mi variable que va a manejar el índice, que va a ir de 0 hasta n-1, tamaño menos 1, que en este caso es 9. Y el ciclo que vamos a utilizar va a ser de 0 pero hasta n o tamaño entre 2. ¿Para qué? Para que lo parta y la primera la pase a la última y así sucesivamente. Pero tenemos que guardar los valores que tenemos en las posiciones finales, porque si no se van a perder. O en este ejercicio que vamos a trabajar, los que vamos a guardar son los primeros valores. Entonces, ¿cómo funciona? Bien, dice que mi ciclo va a comenzar en 0 y va a terminar en 10 entre 2, perdón. Por lo tanto, aquí va a ser hasta 5. Sí, bueno, en este caso el tamaño es 10, pero puede ser 20, 50, 5, el número que ustedes quieran. Y se va a incrementar en 1. Bien, entonces entra al cuerpo del ciclo y tenemos una variable auxiliar. Y esta variable auxiliar, ¿qué es lo que va a contener en el primer paso? Dice que va a asignarle lo que tiene num, que es mi vector, en el índice i. ¿Cuánto vale i? En la primera vez vale 0, por lo tanto hace referencia a este valor. ¿Sí? Y entonces aux tiene el valor de 14. ¿Ok? Aux tiene el valor de 14 y luego dice la siguiente línea. En num de i, o sea, aquí, en este índice, en esta posición, coloca lo que está en num de 9 o tamaño máximo menos i. Entonces 9 menos i, que vale 0, si coloca lo que está aquí, o sea 10, y por lo tanto este 10 se pasa aquí, este 14 se va y aquí ahora tengo un valor de 10. Pero ¿qué pasa con este 14? Si este 14 si no utilizo una variable auxiliar se va a perder, pero como tengo mi variable auxiliar que lo guardé, ahora dice en la posición 9 menos i, o sea 9 menos 0, coloca lo que guardaste en aux. Por lo tanto este 10 ¿sí? se va y ahora aquí va a haber un 14. Regresa a nuestro ciclo, se incrementa ahí, ahora pasa a la siguiente posición y estamos ahora en la posición 1 y dice, entra al ciclo y la primera línea dice que lo que está en num de la posición i, o sea este 96,
guárdalo en la variable aux. Entonces el 96, este 14 se va, y ahora aux tiene un 96. Y luego dice lo que está en la posición de num 9 menos i, ¿cuánto vale i? 1. Entonces 9 menos 1, 8. Lo que está en esta posición, guárdalo en la posición num de i, o sea, en la posición 1 de num. Por lo tanto, este 96 se va. Y ahora aquí vamos a tener un 14. Perdón, un 5. Vamos a tener un 5, que es lo que está aquí guardado. Bien, ¿y qué pasó con el 96? Bueno, el 96 lo tenemos en aux, y ahora en la posición num de 9 menos i, o sea, en esta posición 8, guarda lo que tiene aux, y por lo tanto este 5 que estaba guardado se va y se coloca un 96. Se incrementa ahí. Ahora pasa a la siguiente posición, que es 2. Y bueno, nuevamente lo que está en la posición num de i, que es 25, se guarda en aux. Ahora tiene un 25. Y lo que está en la posición 9 menos i, que es 9 menos 2, esta posición 8, este 8, esta posición 7, perdón, lo que está guardado es un 8. Asígnaselo a num de i, por lo tanto este 25 se va y le asigno este valor de 8. Entonces aquí hay un 8. Y lo que está en la variable aux, que es 25, asígnaselo a 9 menos i, que es esta posición 7. Este 8 se va y ahora en esta posición hay un 25. Nuevamente se vuelve al siguiente paso y se incrementa ahí. Ahora está en la posición 3. Lo que está en la posición 3 se va a guardar en aux, o sea, este 3 lo guardamos en aux. En la posición 9 menos i, o sea, 9 menos 3, que es la posición 6, coloca eso que está aquí guardado, que es un 6, colócalo en num i, que num i está en la posición 3, y entonces este 3 se va y ahora este 6 se va a colocar en esta posición, y lo que está en esta posición vamos a colocar lo que está en la variable aux, que es un 3, y se incrementa el valor de i. En la siguiente vuelta del ciclo ahora vale 4. Entonces lo que está en la posición 4, que es 9, guárdalo en aux, que es, y luego lo que está en la posición 9 menos i, 9 menos 4 en la posición 5, guárdalo en aux, o sea, este 15. Entonces guardamos el 15. No, perdón, está en la posición 4, ya me equivoqué. Guárdalo en esta posición que es aquí, perdón, 15. Aquí el 15 se guarda, y lo que está en aux ahora colócalo en num 9 menos 1, que es la posición 5, y entonces este 9 ya se fue y se sustituyó por un 5, y este 15 se va y se sustituye por el 9 que se guardó en aux. ¿Sí? Y ya invertimos nuestro arreglo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo funciona dentro de nuestro compilador. Si vamos
vamos a copiar ahora este código y lo vamos a sustituir. Bueno, para no vamos a sustituirlo por este de aquí. Ok, entonces llenamos nuestro arreglo y aquí estamos el cambio. Nada más que vamos a utilizar otro ciclo. Si vamos a utilizar un ciclo para poder desplegar el arreglo antes y después de que se invirtió. Entonces este código que copiamos de la presentación, sí, es el que invierte, pero si yo lo invierto y después lo quiero desplegar el original, no lo voy a poder hacer. Por lo tanto vamos a usar un ciclo que va a ir de, bueno, de hecho es el mismo ciclo, no, porque el ciclo que tenemos acá lo va a hacer hasta la mitad. Entonces aquí vamos a ponerle, en lugar de 10, vamos a utilizar nuestra constante que es max, y este ciclo vamos a copiarlo aquí. Si lo copiamos aquí, vamos a dejar el printf para desplegar este primer ciclo que ya se llenó, y nada más vamos a desplegarlo de forma horizontal en esta ocasión. ¿Por qué de forma horizontal? Porque como voy a usar el mismo arreglo, el mismo vector, este num1 pues ya no nos va a servir, esta j tampoco nos va a servir. Entonces como voy a utilizar solamente un vector, necesito imprimirlo antes de invertirlo. Entonces vamos a utilizar un ciclo para invertirlo, para desplegarlo de forma horizontal. Damos aquí un salto de línea, un tabulador, y vamos a poner aquí nuestro num de i. Ok, bien, entonces este ciclo lo único que va a hacer es desplegar nuestro arreglo de forma horizontal. Después invierte con este ciclo, pero como utiliza el mismo vector, por eso es importante imprimirlo antes. Y después vamos a utilizar este mismo ciclo para que lo imprima una vez que ya lo invirtió. Ok, nuevamente vamos a poner aquí en nuestra constante max un valor de 10 y vamos a repasar el código. Entonces el primer ciclo lo que hace es llenar nuestro vector. Si llena nuestro vector en las 10 posiciones o en las posiciones que le indicamos dentro de la constante max. El segundo ciclo lo que hace es imprimirlo de forma horizontal, tal y cual lo tenemos en la presentación, así, de esta forma. El siguiente ciclo, lo que hace es invertir mi vector. Y el último ciclo lo que hace es desplegar el vector, pero ya invertido. Ok, vamos a guardar esto con otro nombre. Vamos a guardarlo como vamos a ponerle 1.1, ejemplo 1.1 vector o método 2, como ustedes le quieran poner, y vamos a compilar. Ok, dice que no está la variable aux, entonces hay que declararla. Vamos a declarar aux y a ver qué más nos dice. Ok, aquí, bueno, en lugar de 2 puntos es punto y coma. Nuevamente ejecutamos y ok, aquí igual nos falta un punto y coma. Y ahora sí. Ok, nuevamente checamos nuestro código conforme va ejecutando. El primer ciclo vamos a llenar nuestro vector. Entonces
Entonces lo llenamos, en este caso le pusimos a nuestra constante que fuera 10 y vamos a dar números al azar. Sí, ingresa el número 8, 9 y el último número lo vamos a dar 12. Ok, este arreglo lo que va a hacer es desplegarlo en forma vertical y después se hace la inversión y nuevamente lo despliega de forma vertical. Entonces vamos a dar un enter y aquí está. Ok, entonces si se dan cuenta, este es mi vector original y este es mi vector ya invertido. Vamos a dar unos saltos de línea nada más para que se vea un poquito la diferencia. Vamos a copiar este printf, lo vamos a colocar aquí y vamos a dar 2 saltos de línea. Ok, y un punto y coma, y vamos a copiar este mismo printf, pero ahora antes de que se despliegue el vector inverso. Ok, así vamos a compilar y ejecutamos. Nuevamente ingresamos valores aleatorios. Y el último valor 10. Ok, 10. Y ahora sí, aquí está inverso. El último pasa a ser el primero, el penúltimo el tercero y así sucesivamente. Ok, bien, aquí nada más. Ok, es que aquí dejé este % de que no debe de ir. Bien, entonces vamos a ingresar otra vez y ahora sí, el primero es el último, el segundo es el penúltimo y el último del primero es el primero del segundo, utilizando el mismo vector. Bien, entonces aquí tenemos el código que se necesita para hacer este ejercicio con el mismo vector. Sí, pero recuerden que, bueno, cualquiera de los métodos les puede funcionar, y recuerden que estamos utilizando esta directiva de compilación que se utiliza para declarar lo que son constantes, y podemos aquí asignarle el número que nosotros indiquemos, por ejemplo 4, y entonces nuestro vector va a ser de 4. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Ok, y por aquí también hay un errorcillo. A ver, vamos a checarlo. Ok, aquí hay un error, aquí es max también. Max y max. Aquí lo que tenemos que hacer es max menos 1 y max menos 1, porque recuerden que el máximo es 10, menos 1 es 9. En el caso de que fueran 10, o en este caso que son 4, sería 3, entonces sería 4 menos 1, 3. Entonces ahora sí lo ejecutamos y checamos, y ahora sí, ahí está. Bien, entonces aquí es 2 métodos que utilizamos para poder invertir un vector, un arreglo unidimensional. El primer método utiliza 2 arreglos, 2 vectores, y este segundo método utiliza el mismo vector para
poder invertirlo, y se invierte en el mismo vector. Cualquiera de las dos pues les puede funcionar. Nada más, bueno, ya vieron la diferencia. Para poder desplegar en este segundo método, antes de invertirlo necesitamos desplegarlo para que se visualice, y después de que se invierte también lo visualizamos. Y en el primer ejemplo que vimos, pues lo podemos desplegar en un solo ciclo y los dos al mismo tiempo. Bien, entonces bueno, hasta aquí llega este video tutorial. Espero que la hayan entendido. Cualquier duda, por favor, ya saben, correo electrónico, comentarios, comenten. Si les gusta, recomienden, etcétera. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial y vamos a hacer otros dos ejercicios con aplicaciones ya prácticas de los vectores.